Bueno, buenos días a todos, bienvenidos una semana más a nuestro análisis de los mercados. Hoy vamos a ver pues un poquito pues qué es lo que está afectando a las principales bolsas mundiales. Y pues hoy sobre todo tenemos dos factores clave, ¿no?, en la apertura. Uno positivo y otro, pues, no voy a decir negativo, pero más bien, pues, dudoso, ¿no? Que sería, pues, el dato del PIB de China que hemos conocido esta madrugada. Bueno, el primero de todo es, en este caso, el cierre semanal de la semana anterior. En la semana anterior tuvimos un muy buen cierre en Estados Unidos. El S&P cerró con una subida de en torno al 0,3%. Y bueno, pues esto se antoja bastante clave porque se cerró por encima de resistencias importantes, cerró por encima del nivel de los 2000 puntos, lo cual pues parece que está consolidando nuestra perspectiva alcista que veníamos comentando ya la semana pasada, ¿no? De hecho, bueno, luego comentaremos en el gráfico cómo pues algunos de los aspectos técnicos en el gráfico del SP nos da que pensar que pues puede continuar con ese buen tono, ¿no? Bien, en cuanto al otro dato que decíamos que se antoja clave como en esta mañana, es el dato que conocimos esta madrugada de China, del PIB de China, y que pues se ha quedado al final en el 6,9% desde el 7% anterior. Es decir, es un peor dato de lo que pues y es incluso el peor dato desde que empezó esta gran crisis financiera, pero a pesar de esto ha quedado algo mejor de lo esperado, ¿no? El consenso decía, o bueno, más bien esperaba que el dato fuese en torno al 6,6% y finalmente ha sido el 6,9%. Sí que es verdad que cuando China ha publicado este tipo de resultados, no hay que fiarse 100% de este tipo de datos porque bueno, suelen inflar a veces el dato, no son del todo fiables, pero bueno, sí que el mercado lo ha recogido pues quizás con cierto tono positivo, ¿no? Por eso decíamos que no era un dato quizás excesivamente negativo, a pesar de que es el peor dato de PIB desde que empezase la crisis hace 6 años. Entonces, bueno, vamos a ver si continuamos con el tono positivo que llevamos viendo las últimas semanas. Ahora mismo realmente lo que influye principalmente en el mercado es el mercado americano, ¿no? Prácticamente todos están pendientes de lo que sucede con los mercados americanos y es lo que está influyendo pues en el corto plazo, sobre todo el aspecto técnico de los diferentes índices. Bien, esta semana también es importante porque pues empieza ya a notarse que los datos corporativos van a ser lo que marquen los próximos movimientos en los mercados, así que probablemente nos vayamos ya desviando de lo que era fijarnos en Asia, en China, y para más bien centrarnos ya en los resultados corporativos de las diferentes empresas. En cuanto a los datos corporativos, sí que es interesante que podáis seguirlos en la página web, ¿vale? En la página web de IG tenemos un apartado específico para seguir esta batería de resultados. Por ejemplo, para las acciones americanas, ¿vale?, tenemos un seguimiento especial. Simplemente vamos a acciones y horario ampliado de acciones Estados Unidos. Y aquí tenemos pues un seguimiento especial a las acciones que presentan resultados que tienen mayor relevancia. Por ejemplo, esta semana empezaríamos con IBM. Hoy presenta resultados IBM después del cierre. Luego también tenemos esta semana Microsoft y Amazon. Y la semana que viene pues ya presentan Apple, Twitter, Gillette, LinkedIn. Y luego, bueno, pues dentro de 2 semanas ya tendremos Alibaba y Facebook más adelante. También, pues si queréis seguir los resultados de no solo acciones americanas, sino de acciones pues también europeas, como puedan ser las acciones incluso del IBEX 35, ¿no?, pues podemos ir al apartado de análisis y calendario económico. Y aquí podemos incluso pues buscar, seleccionar por país, ¿vale? Por ejemplo, me pongo resultados empresariales y puedo buscar pues por el IBEX, Dow Jones, Alemania, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta semana, pues a destacar en el IBEX 35 en cuanto a pues, presentación de resultados, tenemos Enagas el martes
Iberdrola miércoles, Bankinter jueves y Sabadell viernes, ¿vale? Empezamos con estos resultados. Estas serían las compañías que presentan resultados de estas semanas, que son los más importantes. Bien, datos macro, agenda macroeconómica de esta semana. Bueno, hoy el dato más importante era el PIB que conocimos de China. Y bueno, realmente lo que queda de día no hay datos relevantes a destacar, pero sí que el resto de la semana tenemos datos interesantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, mañana tenemos subasta de letras del Tesoro en España, precios de producción en Alemania y el índice de construcción de viviendas en Estados Unidos. El miércoles tenemos la confianza del consumidor de la zona euro, actividad manufacturera de la Fed de Kansas, y el jueves, aquí viene el plato fuerte de la semana, tendremos que estar pendientes de la decisión de tipos del BCE, con su correspondiente pues, conferencia de Mario Draghi. Aquí está claro que lo que nos importa pues, sobre todo es escuchar las palabras de Mario Draghi. Ha habido cierto rumor incluso esta mañana de que pues, podrían anunciar incluso bajar el límite de depósitos el jueves. Vamos a ver qué es lo que nos anuncia Draghi esta semana, a ver si sorprende con algo para pues, ver si esto tiene repercusión en las bolsas, ¿no? También el propio jueves tenemos datos de empleo en Estados Unidos y el índice de precios de viviendas también en el mercado americano, lo cual también son datos importantes, así que el jueves sería el día clave en cuanto a datos macro se refiere. A ese día tendremos que marcarlo en el calendario porque es el día importante para pues, ver si esos datos pueden influir en las bolsas. El viernes tenemos ya datos menos relevantes como son los PMIs manufactureros y de servicios de Alemania y de la zona euro. Sí que pues, son datos interesantes, pero no tan importantes como los que vamos a tener el jueves. Bien, pues nada, sin más vamos a ir a ver ya pues un poco cómo están las diferentes bolsas. Bueno, en cuanto a los índices, pues hoy hemos tenido pues una apertura un poco dubitativa, hemos empezado con ligeras bajadas. Y bueno, ahora mismo tenemos datos mixtos, por ejemplo, pues el DAX sí que está subiendo casi un 1%, pero luego nos encontramos con índices como el IBEX, que prácticamente se mantiene plano, de hecho incluso ha amagado con girar a la baja durante la sesión de hoy, así que bueno, quizás datos mixtos. Esos factores que habíamos comentado al principio pues han influido en quizás en la apertura alcista del DAX, pero bueno, vemos que algunos mercados se han ido desinflando a lo largo de la mañana. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, para comenzar con el SP. El SP que comentábamos al principio que está superando las resistencias importantes de en torno a los 2000 puntos. Como decíamos la semana pasada, un cierre por encima del nivel de los 2000 puntos podría significar pues esa consolidación de ese cambio, de ese aspecto positivo que están presentando las bolsas en las últimas sesiones. Y bueno, aquí tenemos en el gráfico diario cómo pues efectivamente la semana pasada se produjo ese cierre, ese nivel incluso de pues prácticamente el 2040 puntos, que sería lo que estamos peleando ahora, ¿no? Esa subida, ese cierre por encima de 2000 puntos y esa consolidación que se ha producido durante la semana pasada nos hace pensar que pues esto puede hacer que el mercado pues definitivamente rompa esa lateralidad en la que venimos encontrándonos desde finales de agosto, para pues posiblemente a lo mejor cerrar el año pues como también comentamos las semanas pasadas pues con subidas, ¿no? Debido a las pautas estacionarias. Recordamos que pues el cuarto trimestre del año suele ser un trimestre muy positivo y bueno, pues puede ser que estemos encarando este principio de trimestre ya pues con fuerza. Otro de los datos importantes en el SP esta semana también es el corte positivo que estamos viendo en el precio respecto a las medias, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la media de 50 ya la habíamos superado al alza y se produjo prácticamente a final de la semana pasada ese cruce ya de la media de 100 sesiones. Estamos ya por encima de la media de 100. Vamos a ver si ahora pues el mercado continúa con fuerza y se dirige hacia la media de las 200 sesiones, ¿vale? Ese puede ser el objetivo siguiente, ¿no? Tenemos
pues ya esa primera resistencia de los 2000 puntos rota. El siguiente objetivo que nos podríamos fijar pues sería ese corte de la media de 200 sesiones, que ahora mismo se sitúa en torno al 2060 puntos, ¿vale? 2060 puntos, 2050, esos son números que pues tendríamos que vigilar. Como vemos también, el RSI se sitúa en una zona fuerte ahora mismo, en una zona bastante al alza, e incluso están creciendo, está teniendo mínimos crecientes, lo cual es una señal bastante positiva. Bien. Si nos ponemos también a ver las velas Heiken Ashi, vamos a ver pues qué aspecto tiene el gráfico. Viendo pues Heiken Ashi, pues como vemos, sí, desde la semana pasada que se produjo este fue el pasado lunes, se produjo esa señal de giro bajista, pues bueno, pues eso todo cambió el miércoles con esa señal alcista, y bueno, ahora mismo tenemos el gráfico viendo Heiken Ashi con un aspecto positivo, ¿vale? Bien, vamos ya a ver mercados europeos. Vamos a empezar con el DAX. El DAX es, como veníamos diciendo, veníamos comentando la figura de doble suelo, ¿no?, que tenemos aquí en la parte inferior del gráfico. Ese doble suelo que, como decimos siempre, es una señal muy positiva que se produzca ese doble suelo. Entonces, el doble suelo voy a señalarlo en el gráfico para que lo veamos todo. Aquí tenemos un punto y aquí, bueno, tendríamos ese segundo punto, ese segundo toque. Desde entonces el mercado ha rebotado pues con fuerza desde ese segundo toque al suelo, y tenemos pues que el mercado ahora mismo se encuentra pues subiendo en torno a un 10%, ¿no? En estos últimos 20 días que se han producido unas subidas de en torno a 900 puntos, lo cual es una señal de pues rebote fuerte. Vamos a ver si continúa con su escalada, si continúa superando pues niveles de resistencias. Ya el nivel de 10.000 parece que lo ha consolidado, ya lo tenemos bastante por encima, estamos ya en torno a nivel de 10.193 puntos, y veremos a ver si continúa con su escalada. Hoy pues decíamos que es el índice que más fuerza estaba teniendo del mercado europeo. Bien, otro de los puntos interesantes también a comentar del DAX, que también comentamos en alguna ocasión, es el diferencial que tiene con el IBEX 35. ¿Vale? Vamos simplemente a marcarlo en el gráfico para que lo veamos. ¿Vale? Esta parte inferior que vemos ahora mismo en el gráfico sería el diferencial que encuentra el DAX Xetra con el IBEX 35. Y se encuentra ahora mismo recortando puntos, ¿vale? Ahora mismo se encuentra en una diferencia de 43 puntos a favor del IBEX con respecto al DAX. Si nos fijamos, este año, prácticamente todo el año se ha encontrado el DAX por encima del nivel del IBEX. Ya lo hemos comentado muchas veces, que cuando se produce esto, que el IBEX 35 supere al DAX, lo que ha sucedido este año, y parece que se está comportando como una pauta recurrente, es que a las pocas sesiones el DAX se vuelve a situar por encima del IBEX 35. Así que, como vemos ya desde la semana pasada, esta diferencia se ha ido recortando. No sería de extrañar volver a ver al DAX de aquí a final de año por encima del IBEX 35 cotizando. Así que pues puede ser una estrategia a vigilar, una posible estrategia de pares con DAX e IBEX 35. Recordemos siempre que para poder aplicar esta estrategia la relación sería de 2 contratos del DAX igual a 5 contratos del IBEX, si queremos aplicar una estrategia de pares sobre DAX e IBEX 35. Bien, vamos a continuar con mercado europeo. Bueno, vamos a sacar el Eurostoxx 50. Aquí el Eurostoxx 50 también tenemos cómo ha ido perforando resistencias clave, como el nivel de los 3.260 puntos, y ahora lo tenemos peleando por alcanzar el 3.300, que pues evidentemente es una resistencia también que tiene mucha importancia y que ha tocado, como vemos, pues en varias ocasiones. Aquí tenemos el 17 de septiembre, también el 9 de septiembre la llegó a perforar.
el 27 de agosto tocó y volvió a caer automáticamente, nada más tocar los 3.300, así que el 3.300 se antoja como una resistencia clave. Sí que vemos, por ejemplo, que el RSI tiene un aspecto positivo, estamos viendo niveles de RSI pues crecientes. Vamos a ver si el Eurostoxx 50 continúa con ese aspecto positivo, que parece también que es muy parecido al del DAX y al de pues, los principales mercados bursátiles. Bueno, vamos a ver también Heiken Ashi rápidamente, pues probablemente tengamos un aspecto muy parecido al que tenemos en el DAX. Bueno, aquí efectivamente este es el... Bueno, un segundito. Se ha vuelto a salir. Aquí está. Un segundo, vamos a poner Heiken Ashi en el Eurostoxx. Bien, tenemos un aspecto, como decíamos, muy parecido al DAX. La semana pasada, pues comenzamos la semana con ese aspecto bajista, que pudo ser una pequeña corrección, pero el miércoles se produjo pues figura de vuelta, que sería esta figura que tenemos aquí, para continuar con ese buen aspecto también con Heiken Ashi. Así que con Heiken Ashi también pues la tendencia continúa positiva, son 4 velas las que tenemos alcistas de momento. Vamos a ver si continuamos con esa fuerza en el precio. Bien, el último índice de Europa que vamos a comentar va a ser, pues como todas las semanas, el IBEX 35. El IBEX 35 que hoy sí que es verdad que está perdiendo algo de fuerza. Había comenzado bien la sesión con subidas e incluso perforando ese nivel de resistencia que tenemos en el 10.300, pero automáticamente nada más tocar el 10.300 no ha conseguido superar ese nivel y ahora mismo se encuentra bajando en torno al 0,09%. Está prácticamente plano hoy el IBEX 35. Vamos a ver si consigue perforar de una vez los 10.300. La verdad que no es en el IBEX 35 no tiene muy buen aspecto y no da muy buenas señales el que haya intentado perforar varias veces ya este 10.300, como tenemos aquí, pues el pasado 12 de octubre, el pasado 9 de octubre también, y que en ninguna de ellas haya conseguido consolidar un cierre por encima de los 10.300. Veremos a ver si hoy puede por fin conseguir cerrar ese nivel por encima de los 10.300 puntos. Si no, podríamos ver una posible pérdida de fuerza del IBEX 35 y se puede quedar un poco descolgado con respecto al resto de índices. Por eso también comentábamos esa posible estrategia de pares con el DAX Xetra. Sí que pues, la tendencia ahora mismo de fondo puede ser alcista, pero en el corto plazo quizás pierda algo de fuerza con respecto a otros índices como pueda ser el DAX. Si nos ponemos en Heiken Ashi con el IBEX 35, vamos a ver pues probablemente una figura hoy, bueno, también positiva, pero sí que es verdad que el tamaño de la vela está perdiendo pues cierta fuerza. El cuerpo real ahora mismo de esta vela empieza a perder fuerza. Vamos a tener cuidado con que no aparezca una vela que sea de giro, una vela doji o una vela bajista. Podría indicar una señal de giro, ¿vale? Bien. Vamos a salirnos ahora ya de los índices, vamos a comentar por ejemplo el eurodólar, vamos a empezar con las divisas. Bien, las divisas, el eurodólar ya comentábamos la semana pasada, tanto el lunes como el miércoles en nuestro curso de estrategias sobre divisas, que se estaba produciendo una pauta últimamente que es bastante interesante, que es que cuando supera el 1,14 el eurodólar, automáticamente pues pierde ese nivel en la sesión siguiente o como máximo a la segunda sesión, ¿no? Al segundo cierre. Bien, pues lo hemos vuelto a ver esa pauta que ya habíamos comentado la semana pasada, tanto el lunes como el miércoles, como decía, y ahora mismo te pinta bastante mal. De hecho, tenemos una figura técnica que no nos gusta nada en el eurodólar, que sería esto, ¿no? Parece que se está formando una especie de directriz bajista. Como vemos aquí, tenemos máximos decrecientes en el RSI y mínimos crecientes en el precio. Esto es una señal bastante bajista, lo cual nos hace pensar que pues, el precio puede encadenar pues, otra bajada más, continuar con sus bajadas, e incluso pues romper y perder ese 1.13 al que va dirigido ahora mismo.
Repito, vamos a estar pendientes del eurodólar. Esta pauta es muy interesante, ¿vale? La que se ha producido en el 1.14. Podemos, pues a lo mejor, tomarla como referencia para ver si se vuelve a producir algún nivel por encima del 1.14 para aprovechar a ponernos cortos en el eurodólar, ¿vale? Como vemos, es algo que se ha producido bastantes veces en el precio, ¿vale? Cierres por encima de 1.14, automáticamente el precio pierde esos niveles a la sesión o a las dos sesiones como máximo. Bien, pues este sería el aspecto ahora mismo en el eurodólar. Como decimos, bastante bajista, directriz bajista encima, o sea, el precio ahora mismo pinta bastante mal. Veremos a ver si, pues, a lo mejor, pues, se apoya en esa directriz que parece que se está formando desde principios de agosto, o incluso si llega a perder, pues, ya niveles importantes como el 1.13, 1.12, y pues ya pues iríamos al 1.11. Será importante, sobre todo también, en este caso, seguir lo que diga Draghi el jueves. El jueves va a ser una fecha muy importante también para el devenir del par, del eurodólar. Bien, y ya por último vamos a comentar el oro. Vamos a ver en este caso el gráfico del oro, que es uno de los activos que pues nos estaba resultando más interesante en las últimas semanas. Como pues veníamos comentando, venía con una tendencia alcista bastante fuerte, pero desde la semana pasada, pues la verdad que la situación ha empeorado bastante, pues también es debido a que pues ha bajado la volatilidad en los mercados, parece que está mejorando el aspecto en los índices y en otros mercados. Esto hace que el oro pues también pierda esa condición de activo refugio, ¿no? Como vemos, pues sí que es verdad que ¿qué ha pasado con el oro? Pues que desde agosto, cuando se produjo tanta volatilidad en el mercado, pues prácticamente se produjo una subida muy fuerte. Automáticamente después, en cuanto pues parece que pues perdió un poco el miedo a China y demás, pues el mercado, el oro, en este caso ya automáticamente volvió a niveles normales, ha ido pues subiendo un poquito, pero ahora mismo tenemos esa pérdida de fuerza en la cotización del oro. Y también tenemos una figura bastante parecida a la del eurodólar, por cierto, que pues puede ser interesante, ¿no? El seguir y ver cómo se acaba desencadenando, ¿no? Tenemos aquí lo que decía, ¿no? Esos máximos decrecientes en el RSI. Aquí, como vemos, son máximos crecientes que se están produciendo en el gráfico al mismo tiempo, lo cual no es una señal muy buena, es una divergencia bajista que pues creemos que puede hacer que haga caer la cotización del oro. Niveles importantes, pues sobre todo este, ¿no? El 1160 es uno de los niveles que consideramos claves. Si a lo mejor sacamos un Fibonacci, vamos a ver si el Fibo coincide con algún nivel anterior para ver si podemos situar un nivel más cercano. Bueno, el primer nivel que tenemos es el 1165, prácticamente cercano a ese 1160, así que puede ser que veamos cómo el precio puede caer hacia esa parte de los 1160 en el corto plazo. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Haciendo un poco resumen, vamos a recordar que esta semana lo importante, sobre todo, lo tendremos principalmente el jueves, con esa reunión de tipos del BCE, que bueno, evidentemente nadie espera ningún cambio en tipos, pero siempre es importante escuchar a Mario Draghi hablando un poco de las perspectivas económicas que tiene el BCE. Y también, sobre todo, pues ya recalcar lo de la importancia que pues va a tener a partir de ahora la presentación de resultados de las empresas. Os invito a que sigáis la presentación de resultados siempre a través de la página web de IG. Ya sabéis que ahí vais a tener en tiempo real tanto las estimaciones que hacen los analistas como el propio dato de resultados cuando se publique en vivo. Y nada más, la semana que viene continuaremos con nuestro análisis semanal sobre los principales mercados. También recordaros que mañana, como todas las semanas, tenemos nuestro análisis sobre el aspecto técnico de algunas acciones del IBEX 35 y luego el miércoles pues continuaremos con el aspecto técnico de algunos pares de divisas.
Bien, pues hasta aquí todo por hoy, así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos poder contar con vosotros en próximos seminarios. Un saludo a todos y que tengáis buen día y buena semana. Adiós.